Le doy la bienvenida a Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC para el Gobierno de México y socio en el despacho Agón. Gracias por estar con nosotros, como siempre, es un gusto saludarte. Bienvenido. Muchísimas gracias, Joely. Gracias por la invitación. Pues se viven momentos cruciales para el futuro en términos de energía, de seguridad nacional para México, pero también de competitividad como país frente al mundo, con sus socios en Estados Unidos y en Canadá. ¿Cómo se lee para el TEMEC que se apruebe esta reforma eléctrica? Mira, sin lugar a dudas, la iniciativa preferente es preocupante desde el punto de vista no solo del costo que generaría en producir energía en México, es decir, el encarecimiento de la energía en México y su efecto en la competitividad, el efecto en el medio ambiente, de regresar al uso de combustible y carbón y dejar atrás las energías limpias, digamos, esa es la parte doméstica, pero en la parte internacional, en la parte de atracción de inversión y sobre todo de cumplimiento del TEMEC, esta iniciativa es preocupante porque echa para atrás elementos claves de la reforma energética del 2013 que están plasmadas no solo en el TEMEC, sino en el Acuerdo Transpacífico, en el TIPAD y nuestro nuevo acuerdo con la Unión Europea. Esto significa que nuestros socios comerciales pueden argumentar que las condiciones de inversión a través de las cuales invirtieron sus empresas en México han sido modificadas y que por la vía regulatoria se está discriminando a favor de las empresas comerciales del Estado y en contra de los actores privados. Y esto puede resultar en un proceso primero de consultas y después de litigios internacionales importantes, ya sea ser demandado por los socios comerciales, por los gobiernos directamente con la posibilidad de represalias comerciales, o por las empresas en lo individual que pueden usar el mecanismo de inversionista Estado que está plasmado en el TEMEC para defenderse y solicitar daños, pago por daños en ese sentido. Entonces sí es algo delicado y sobre todo es algo que va a afectar a la competitividad del sector energético, que a su vez incide en la competitividad de todos los sectores productivos del país. Sin embargo, escuchábamos hace unos momentos a Dolores Padierna, una de las diputadas que está a favor de esta reforma eléctrica, diciendo que de alguna manera pone la regulación asimétrica en un punto neutro para avanzar a lo que se debe de hacer. ¿Había esta regulación asimétrica que beneficiaba a los socios en el exterior? No, al final de cuentas no se trata de una regulación asimétrica que favorezca o de alguna manera que establezca un piso no equilibrado hacia los socios comerciales. Es al revés. Justamente lo que se busca a través de la reforma energética y lo que está plasmado en los tratados de libre comercio es establecer un piso parejo en materia regulatoria entre las empresas comerciales del Estado, los monopolios estatales y las empresas privadas que se desenvuelven en un mismo mercado. En el capítulo del TEMEC sobre empresas propiedad del Estado se establecen reglas muy claras sobre trato igualitario, sobre condiciones de mercado y garantizar que no haya una discriminación, como es el caso, por ejemplo, de la iniciativa preferente, en donde se le da acceso preferencial a la energía que entra de las hidroeléctricas y después de las termoeléctricas de CFE y manda a las energías limpias al fondo de la fila. Es decir, esto significa que hay un retroceso en materia de este piso parejo que se busca entre las empresas privadas y el monopolio estatal, y es ahí donde está, digamos, la diferencia o el meollo del asunto, porque se busca de alguna manera favorecer por la vía regulatoria a través de medidas que a la empresa comercial del Estado le genera condiciones más favorables que al resto de las empresas en el sector. Esto, al final de cuentas, tiene un impacto en la competencia, en el costo de la energía y sobre todo que los criterios que se utilizarán en las decisiones de cómo inyectar electricidad al sistema eléctrico nacional no van a ser tomados con base en criterios económicos de cuál es la energía más barata, que es la que debe entrar primero, y tampoco se beneficia en el tema de la eficiencia energética. Ese es el problema que le vemos a la iniciativa preferente. ¿Y cómo se lee desde afuera cuando están hablando aquí en Morena, de las bancadas que son cercanas a ese movimiento, a ese grupo político? ¿Cómo se lee cuando hablan de recuperación del dominio como mandata la Constitución mexicana, que no es, según sus palabras, un acto de monopolio por parte de la Comisión Federal de Electricidad?
Es muy importante entender que las medidas que se plasmaron en la reforma energética no buscaban establecer un esquema que favoreciera indebidamente a las empresas privadas. Aquí yo creo que hay que dejar de pensar en el sector energético con una dicotomía en el sentido de que estamos viendo un esquema donde las empresas privadas se enfrentan a las empresas comerciales del Estado. Las posibilidades que abre la reforma energética es justamente que haya una inyección a nuestro país de capital privado, de capital productivo, de inversión y tecnología en el sector energético, que beneficie al país en su totalidad, pero también a las finanzas de las empresas del Estado. Hay muchísimos proyectos en electricidad o en gas y petróleo, proyectos en aguas profundas que se están realizando ahora con contratos junto con privados y las empresas estatales que no se podrían llevar a cabo si dependieran estos proyectos únicamente del presupuesto de CFE o de Pemex. Eso es muy importante. La inversión extranjera que llega a México complementa estos proyectos, hace que México pueda involucrarse en actividades que no va a poder desarrollar únicamente a través del presupuesto de estas dependencias estatales. Entonces, hay que, yo creo que cambiar el chip en el sentido de dejar de pensar que la participación de empresas privadas en México en el sector energético lesiona a las empresas propiedad del Estado y que por lo tanto hay que favorecer a estas, que teniendo empresas fuertes del Estado vamos a ayudar al sector energético. Por supuesto debe ser un objetivo sanear las finanzas de Pemex y de CFE, pero iniciativas como la iniciativa preferente hacen justamente lo contrario, porque se va a encarecer el costo de generar electricidad y para mantener las tarifas domésticas y agrícolas para pequeños productores a niveles aceptables, que no suban esas tarifas, lo único que va a poder hacer el gobierno es subsidiarlas, es decir, inyectar más dinero público a través de CFE para mantener esas tarifas eléctricas. Entonces, al final de cuentas, ese presupuesto adicional es presupuesto de los contribuyentes mexicanos, es dinero que se podría estar utilizando en otros proyectos de política pública por el bien público, en lugar de estar subsidiando a CFE. Ahora te pongo en este punto, ya avanzó, parece que no va a cambiarse ni una coma, muchos advierten que va a terminar en la Suprema Corte de Justicia, como tú bien adviertes, se puede desencadenar una serie de litigios internacionales. ¿Hay alguna disposición por parte del gobierno mexicano frente a sus socios comerciales en Estados Unidos y en Canadá para tratar de evitar los tribunales y avanzar en el sector energético, en no perder tal vez estas potenciales inversiones en territorio mexicano? Mira, si partimos del principio que México, Estados Unidos y Canadá están comprometidos con el TEMEC y asegurar que se cumplan los compromisos plasmados en todos sus capítulos, esto incluye también el sector energético y por lo tanto la respuesta a tu pregunta sería sí, debe haber la disposición para dialogar con Estados Unidos, con Canadá y recordemos no solo con ellos, también con los socios del Acuerdo Transpacífico, sí, con los países de la Unión Europea que tienen inversiones en el sector energético. Es un hecho que al modificar a través de una ley aspectos fundamentales de la reforma constitucional del 2013, tienes un problema en México en materia de constitucionalidad de la medida. Es decir, el primer paso que se va a tomar, como se tomó con la iniciativa de la política de confiabilidad de CENER hace algunos meses, es llevar a cabo amparos en el Poder Judicial. Estos ya prosperaron en los casos específicos de la política de CENER, CENACE. Es probable que suceda lo mismo con esta iniciativa preferente si se aprueba. Y en un canal paralelo es probable que los socios comerciales soliciten consultas a México para señalar que en su opinión hay una violación de los compromisos del TEMEC en materia del sector energético y la clave va a ser llegar a un acuerdo para evitar que esto se descomponga y llegue a litigios internacionales con represalias que podrían estar en los cientos de millones de dólares. Te agradezco, Kenneth Smith, estos minutos para Mega Noticias TVC. Como siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, a tus órdenes. Hasta luego.